Hola, bienvenido a una nueva sesión acerca de la programación para NES en ensamblador. En la anterior sesión estuvimos viendo un poco la introducción al lenguaje ensamblador e incluso estuvimos viendo todo lo relacionado con cómo funciona una NES. Hoy vamos a ampliar un poco estos conocimientos e incluso vamos a ver un poquito más de información interna que nos va a ser útil para más posterior saber cómo realmente es el programa. Vamos a ver hoy lo que es un poco la configuración de la memoria, que es importante cómo configurarla para poder tener tanto la información del juego como la memoria que vamos a utilizar, también la parte gráfica donde se almacena, lo que es en el cartucho, en qué parte del cartucho si es necesario, etcétera. También hablaremos de algunas peculiaridades a la hora de crear constantes variables, que es una función o una macro, a nivel ensamblador o a nivel ensamblador para 6502. Concretamente, usando el programa ensamblador CA65. Vamos a comenzar por lo más sencillo. He hecho este pequeño esquema para aprender realmente cómo funciona cuando nosotros estamos jugando con una NES. Cómo funciona por dentro. Aunque en la anterior sesión estuvimos viendo la arquitectura, aquí vamos a ver un poco más detallado. Digamos, los elementos que suelen, digamos, tener en cuenta. Tenemos por un lado la CPU, que sería el 6502, la PPU, el Picture Processing Unit, o Audio Processing Unit, APU. Estos son chips que uno se encarga de la parte gráfica y el otro de la parte de sonido. Por supuesto, no me puedo olvidar, aquí solamente aparece la RAM, ¿vale? La RAM de código, la RAM de programa, son 2 kilobytes. ¿Vale? Esa es la que tiene disponible lo que es la propia NES. Pero no podemos olvidarnos que realmente donde está el programa no es en la NES. En el cartucho, dependiendo del juego que estemos usando, pues tendrá el cartucho. Hay veces que había cartuchos que traían información o hardware adicional para poder mejorar un poco las características de la NES, etcétera. Tenemos por un lado la ROM de programa, que aquí podéis ver que está en diferentes bancos, pero bueno, ahora mismo para nosotros lo que nos interesa es que son aproximadamente 32K. Se puede ampliar alguna cosita, pero por ahora vamos a usar la parte básica, 32K. Aquí aparecen como dos bancos de memoria, 16K y 16K. Y luego la ROM de patrones o la ROM gráfica, donde están los gráficos de nuestro juego. Normalmente los patrones, lo que se suele llamar el tileset. La información de cómo pintar esos patrones estaría dentro del código del programa o con alguna información extra. También puede venir RAM adicional, ¿vale? Que esto puede ser algo opcional que nos puede servir para poder trabajar a nivel de dar un poco más de funcionalidad. O incluso tendría, si tenemos la típica pila para poder tener corriente, pues podríamos guardar partida. Bueno, ¿qué significa todo esto? Esto significa que a la hora de hacer un juego hay que tener en cuenta toda la memoria que tenemos disponible, tanto la memoria de acceso aleatorio RAM como la de solo lectura, que sería nuestro ROM. Bueno, pues tenemos la ROM de programa, la ROM de patrones, que hemos estado diciendo, la RAM de consola y, por supuesto, alguna RAM adicional. Todo esto, la NES no sabe de principio cómo utilizarla, cómo va a ser usada por nuestro juego. Por lo tanto, hace falta algo, una configuración para que a la hora de crear nuestra ROM quede clara esa configuración donde está cada uno de estos, digamos, elementos. Para ello se utiliza lo que se llama el mapa de memoria. El mapa de memoria, a veces hay cosas que están definidas porque son definidas así, pero hay veces que podemos cambiar un poquito. Pero bueno, normalmente se utiliza este mapa de memoria. En primer lugar, lo que son los vectores de interrupción. ¿Vale? Que tenemos IRQ, NMI, reset, que eso lo veremos en la siguiente sesión. Nos centraremos en las interrupciones y de cómo funcionan, porque es una parte importantísima de cómo se inicializa la consola para poder ejecutar un juego. Por supuesto, la ROM de programa, que nos va a permitir pues, almacenar el código de nuestro juego. Después tendríamos esa RAM adicional, pero bueno, puede estar o no, ¿vale? Esto es opcional. También tenemos lo que son los puertos o los mapeos para poder trabajar, que esto estaría dentro de los 2K de RAM, que aparecen 2K, pero en realidad sería un poco menos, para poder, digamos, trabajar con estos chips. Que no utilizan normalmente un registro, una dirección de memoria, y la que tú dejas ahí una información, eso lo lee el chip y es capaz de trabajar, ¿vale?
suele llamar a esos puertos o mapeo. Bueno, pues todo esto sería el conjunto de elementos que necesito yo para que funcione el juego. Bueno, pues eso tengo que establecerlo en zonas lógicas. ¿Vale? Zonas lógicas, que son zonas que están parte de la RAM, parte de la ROM. Esto se necesita pasar al ensamblador para poder decir dónde va a estar el código de mi juego, dónde va a estar los datos de mi juego, dónde va a estar los gráficos de mi juego, etcétera. Bueno, pues tenemos por un lado los primeros 256 bytes de memoria, que es lo que se llama la página 0, la 0 page. ¿Por qué es importante esto? Porque el 6502 tiene una característica especial y es que como realmente siempre tiene dirección a 16 bits y es de 8 bits, siempre va a necesitar dos registros o dos elementos donde va a almacenar una dirección. Sin embargo, en los primeros 256 no es necesario porque con 8 bits puedo direccionarlos. Por lo tanto, eso me ayuda bastante. Por supuesto, otra sección de la RAM, que es la que se llama la OAM, Object Attribute Memory, almacena una copia, no es la original estaría en otro sitio, porque esto es lo que se utilizaría después, el llamado DMA, Direct Memory Access, de 256 bytes. La RAM, por supuesto, el resto de datos para la RAM. Luego tenemos otra sección que es la HDR, la Header ROM, normalmente trae información es una ROM de NES e incluso a veces trae un poco de meta información, ¿vale? Son 16 bytes. La ROM del programa, que es donde está el código normalmente de nuestro programa, y la ROM de tiles, ¿vale? Este CHR es los gráficos de nuestro programa, esos patrones, los que yo voy a utilizar. De esto, aquí, claro, eso es lo que, digamos, entiende la consola, pero para poder trabajar con el ensamblador yo necesito definir lo que se llaman los segmentos. Esto se define dentro de un fichero de configuración en el programa del ensamblador, tanto la zona de memoria como luego los segmentos que yo voy a definir en el ensamblador. Esto es lo que se llama los segmentos. ¿Qué es lo que yo tengo disponible? Mira, pues tenemos, por un lado, la ZP o Zero Page en inglés, página 0, son esos los primeros 256 bytes que se utilizan para poder acceder más o menos rápido a las primeras variables. La OAM, esa tabla de sprites, esa, digamos, información o copia de la tabla de sprites. PSS e información de las paletas de colores, que voy a necesitar. El header para la cabecera, code, eso ya es el código propio del programa. ROData es información almacenada en nuestra ROM, es decir, esto es información que es de solo lectura, porque esto puede ser información que puede ser lo que son los gráficos, pero no los gráficos como tal, sino dónde se van a pintar cada uno de los gráficos. Información de, oye, quiero que un sprite se define por este patrón, este patrón, este patrón y este patrón. Pues esa referencia a los patrones se puede guardar en este sitio. Los vectors, que es donde están los vectores de introducción o reset. Y por supuesto los tiles para almacenar información como los gráficos. Estos son los patrones, no donde está, no la referencia a dónde se debe pintar, sino los patrones. Vale, hasta ahora está hablando de lo que es la memoria, está hablando de lo que es, bueno, cómo la inicializamos. Y por supuesto, esto para qué se utiliza, para comenzar un proyecto y definirlo, ¿vale? También hay que tener en cuenta cómo van a ser las funciones o macros que voy a utilizar, las variables y constantes que voy a necesitar, cómo se inicializa la consola, preparar los fondos, inicializar los sprites y leer los mandos, etcétera, ¿no? Esto lo iremos viendo en próximas sesiones, pero antes de ello, pues voy a mostraros dónde se hace esa configuración, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo, dónde se hace esa configuración de todas esas, tanto las zonas de memoria, que aquí las tenéis definidas, como los segmentos. Aquí lo tenéis, esto es un fichero de configuración para CA65, ¿vale? Tiene dentro de la suite del compilador de CC65 que utilizamos en estos vídeos. Y lo que hacemos es definir tanto las zonas de memoria que vienen definidas por las direcciones de memoria desde inicio hasta fin de cada uno de los elementos que componen esa memoria. Esto se define principalmente, lo define el fabricante, aunque hay algunas veces que puede cambiar, etcétera, ¿vale? También depende del cartucho que estemos utilizando, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahora dejamos eso así. Y lo importante es de estas zonas de memoria dónde están cada uno de los segmentos. Por ejemplo, aquí tenemos
La 0 page, que aquí en realidad es de la 0 hasta la 100, que esto sería la 256, ¿vale? Los primeros 256 bytes, pues sería la zona de memoria 0 page, que aquí definido como un segmento. La OAM, BSS, fijaos de aquí dice que es RAM, header, que está en la HDR, code en la parte de programa, tanto code como R o data en la parte de programa, y el vectors también en la parte de programa. Por último, tiles en la parte CHR. Diréis vosotros. Vale, pero ¿esto qué significa? Significa que yo en mi código puedo definir partes que digo, esto va aquí. Fijaos, aquí pongo segment code. Significa eso va en la parte de segmento de código. Pero yo puedo definir, aquí arriba, puedo definir que esto está en la cabecera. O, fijaos, segment tiles e incluyo directamente los patrones. Entonces ya internamente el ensamblador va a guardar esos patrones en esa zona, en ese segmento. Cuando se cree la ROM ya pondrá todos los datos en su apartado correspondiente y así tendremos que se podrá añadir al cartucho o leer con un emulador y el emulador ya entenderá dónde está cada apartado. Eso yo viene ya definido. Con esto tendríamos la parte de la configuración de la memoria que se debería de entrelazar a este fichero de configuración cuando se va a construir la ROM. Vale. Vamos a continuar por aquí. Y ahora hemos dicho que íbamos a comenzar viendo, por ejemplo, qué es eso de las funciones y macros. ¿Vale? Voy a hacer una pequeña introducción a esto y lo demás lo veremos en siguientes sesiones. Seguramente veremos toda la parte de interrupciones, que es algo que quiero incidir bastante y hacer detalle. Fijaos de que aquí tengo cómo comenzar el proyecto y una de las cosas es cómo crear funciones. Una función o subprograma es simplemente un programa que se ejecuta a través de una llamada y cuando termina esa llamada se vuelve a por donde íbamos. Esto se hace utilizando lo que se llama el puntero a pila. El puntero a pila o la pila de programa en el que yo puedo definir, yo guardo en esa pila la dirección por la que iba, ejecuto mi programa y lo vuelvo a dejar y vuelvo a llamarlo o a ejecutar lo que hubiese a partir de esa dirección. ¿Vale? Es una forma de trabajar, se utilizan muchísimas cosas. Realmente si habéis trabajado en lenguajes de alto nivel, pues es exactamente lo mismo. Lo único que cambia alguna cosita. Por ejemplo, aquí ponemos .proc y el nombre y el nombre de la función y yo ya ejecuto mi código. Cuando yo quiera terminar la ejecución, llamo a la instrucción RTS, es como si fuese el return. Los lenguajes más de alto nivel, pues es exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta es todo esto, ¿vale? Todo esto que tengo que tener en cuenta que no hay aquí, que yo tengo que guardar todo donde corresponda y que obviamente si yo modifico aquí un registro, se ve afectado por los demás programas. No hay lo que se llama un ámbito local como tal. Si yo lo defino, sí estará. Y si yo, por ejemplo, quiero almacenar todos los registros, guardarlos en un sitio para yo después recuperarlos cuando vaya a volver a ejecutar, tendría que hacerlo a mano. Aquí no me lo hace, digamos, el compilador o lo genera el compilador automáticamente. No, aquí tengo que hacerlo yo a mano. Una de las principales diferencias que tener en cuenta cuando se trabaja a bajo nivel. Por lo tanto, están las macros. Las macros son también funciones, pero no son funciones que se ejecutan. Son funciones que cuando se hace el ensamblado, se copia ese código y se pega. No se ya hace una llamada como en lo anterior. En lo anterior se hace una llamada. El procesador le hace la llamada, para lo que está haciendo, llama a esa función, la ejecuta y después retorna. Eso es una llamada de función. En las macros no. En las macros simplemente es el ensamblador cuando vea que se llama esa macro, coge el código dentro de esa macro y la pega exactamente donde estaría. A nivel de código o binario, es código, punto. Pero para nosotros, para la legibilidad, a veces viene bastante bien. Digamos que se define por el punto macro. Le pongo aquí un nombre que por convención se suele utilizar mayúsculas y guión bajo. ¿Vale? Hay otros sitios donde se puede utilizar de manera, pero aquí se suele utilizar así. Se pone aquí los parámetros dest src, por ejemplo,
Y cuando quiero referenciarlos con la barra invertida, src, esto lo único que hace es una resta, pero que tiene en cuenta tanto destino como origen. Por otro lado, y para ir acabando, no quiero hacer una sesión muy larga, tenemos la parte de crear variables y constantes. Y esto es muy parecido a lo anterior. Las variables se almacenan en RAM y estas variables simplemente lo único que hacen es almacenar información. Puedo definirlo en RAM y luego referenciarlo desde mi programa como si fuese una dirección de memoria. En realidad es una dirección de memoria, pero gracias al ensamblador se le pone como una etiqueta y puedo referenciarlo en el programa cuando yo lo necesite. Fijaos aquí, tengo las variables. Aquí, primero, fijaos dónde estoy guardando esas variables. En el segmento página 0. Entonces se están guardando en los primeros 256 bytes. Aquí estoy referenciando nmi-ready, pongo 2 puntos y aquí después pongo .res1. Estoy reservando un byte. Y eso ocupa un byte. ¿Puedo poner más de un byte? Sí, puedo poner varios. Es más, en otras ocasiones puedes tener hasta 256 bytes. Bueno, pues aquí guardo enemy ready, gamepad, que guardo también otro byte, dx, day. Esto es variables. Yo puedo referenciarlo en el código, cargarlo desde memoria en un registro y luego guardarlo desde el registro a ese código. No por referenciarlo y ya está, ya veo el valor. No, tengo que trabajar con ello a bajo nivel y trabajar, cargar de memoria, almacenar de memoria, aunque se puede trabajar en las operaciones directamente estableciendo la dirección. Ya se encarga la operación de cargarlo de memoria, hacer la suma, etc. Vale. Por otro lado están las constantes. Las constantes en realidad es otro. También se utiliza a nivel de ensamblado. Es decir, estos son etiquetas que yo defino para no tener que acordarme que el joypad 1 es la dirección 4016 en hexadecimal. No me lo tengo por qué saber, pero sí sé que existe la constante joypad 1 para leer el puerto, esta sería la dirección del puerto, donde se lee lo que se ha escrito, lo que se ha utilizado del controlador 1. Por lo tanto, yo, con referencia a esta macro, directamente lo podría utilizar. Y así sería un poco más o menos la creación de variables. Ahí tenéis unos ejemplos, etc. Para terminar, hemos visto lo que es la configuración de memoria, hemos visto las funciones, las variables, etc. Hemos visto incluso cómo se configura la memoria. En las siguientes sesiones ya vamos a ver cómo se inicializa tanto la memoria para cargar los vectores, la rutina de introducción y la inicialización de vídeo. ¿Vale? He querido separar este vídeo para introducir conceptos, para el siguiente ya ser algo más práctico para poder entender lo que hemos visto anteriormente. Espero que estén gustando este tipo de sesiones acerca de ensamblador y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.